Muy buenas noches, tengan todos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Vamos hoy a avanzar una noche más de estudio bíblico en este tema del reino de Dios que iniciamos la semana anterior con ese primer acercamiento que tuvimos a la temática del reino. Según observamos en la Biblia, la fe de los cristianos expresa su esperanza en términos del reino de Dios, dijimos la semana anterior. Y esa esperanza del reino de Dios es una realidad espiritual del presente y al mismo tiempo una realidad futura. Recuerdan que estuvimos hablando un poco de eso. Es un reino que ya existe y se desarrolla, pero no bajo los parámetros de este mundo. Cuando hablamos del reino de Dios, entonces hablamos de un reino que ya existe, que se desarrolla constantemente, pero no bajo los parámetros de este mundo. Por eso no podemos decir, allá está el reino, o tal territorio en específico es el reino, porque el reino es más que un lugar. Aunque el reino puede llegar a diferentes lugares, eso sí, no es un lugar, trasciende, ¿verdad? La geografía, trasciende el espacio físico. Entonces es importante que tengamos claro todos estos aspectos antes de continuar hoy con la segunda parte de esta serie de enseñanzas. Otra cosa que dijimos es que el reino es el ámbito en que un rey tiene autoridad y dominio. Esa es una de las formas en que podemos definir la palabra reino. Es el ámbito en el que un rey tiene autoridad y dominio. El reino básicamente consiste en la autoridad de Dios. Eso es el reino. La autoridad de Dios manifestándose aquí en la tierra, por supuesto. Cuando un rey ejerce su influencia, su autoridad sobre un lugar o sobre un pueblo, ahí el reino ha llegado. El reino de Dios está, de igual manera, en donde quiera que Jesús es obedecido y honrado como rey. La pregunta que surge y da pie al desarrollo de hoy es: ¿cómo entrar a formar parte de los que viven en el reino de Dios? ¿Cómo entrar y formar parte de los que son reino y disfrutan de los beneficios y demandas? ¿Cómo entrar en el reino? Ese es el tema que hoy vamos a estar abordando, la entrada al reino. Entonces, todos los que hemos experimentado, lo primero que quiero iniciar diciendo, todos los que hemos experimentado lo que la Biblia llama nuevo nacimiento, hemos entrado a formar parte del reino de Dios. Ya que Jesús dijo claramente que para entrar al reino de Dios debemos nacer de nuevo o nacer de arriba. Tal vez usted recuerde, ha leído este texto de Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan nos narra ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aunque él viene de noche, posiblemente ocultándose para que no vean a un rabí, a un fariseo consultando a este maestro Jesús, ¿verdad? Sin embargo, este hombre sí ha reconocido, sí reconoce que Dios está en Jesús. Entonces Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la entrada al reino parte de ese hecho, de esa realidad innegable, de la necesidad de nacer de nuevo, según lo acabamos de leer. Es interesante cómo Nicodemo queda confuso con esta respuesta de Jesús y le pregunta a continuación en el verso 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús explica a Nicodemo que la experiencia de la que él habla no se refiere al nacimiento físico. A través del nacimiento físico, usted y yo nacemos en este mundo, ¿verdad? En ese nacimiento físico. Usted y yo nacemos como ciudadanos de cierta nación. En nuestro caso, en el mío personal, Costa Rica. Tuve un nacimiento físico, ¿verdad? Y nací en el gobierno, digámoslo así, en el reino, en la ubicación geográfica de Costa Rica, ¿verdad? De la nación de Costa Rica. Eso es lo natural. Cuando nacemos naturalmente, ocurre también algo a nivel espiritual. Al nacer todas las personas en la forma natural, heredamos la naturaleza pecaminosa. El salmista expresaba en el Salmo 151 en relación a esta naturaleza pecaminosa. Salmo 51. Voy a leer el versículo 1. Y dice de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, dice el salmista. Y agrega en el verso 5, he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, a partir de ese nacimiento natural, venimos a este mundo, pero venimos arrastrando lamentablemente la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? De la cual está hablando aquí el salmista. Por eso se hace necesario nacer espiritualmente, que es lo que le está hablando Jesús a Nicodemo. Si seguimos leyendo aquí en San Juan 3, en el verso 6, Jesús todavía, para aclarar más las cosas, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque Jesús está reconociendo la necesidad que tenemos todos los seres humanos de ese nuevo nacimiento. No el natural que ya tuvimos, ese nacimiento ahora espiritual, ese nacimiento en el Espíritu, espiritualmente hablando. Al nacer al nacer en el reino natural, ¿verdad? Que es afectado por el pecado, ese reino de Dios nos ofrece la oportunidad de nacer ahora en el Espíritu, de pasar de ese reino natural que está afectado por el pecado, de oscuridad, con maldad, a pasar al reino de la luz, como le llama también la Escritura. Es a través de Jesús que podemos movernos del reino de Satanás al reino de Dios. Leamos Colosenses en el capítulo 1 también. Colosenses capítulo 1. Voy a tener un momentito para que lo ubiquen y por favor pueda observar conmigo lo que dice la palabra. Voy a leer a partir del verso 10. Voy a leer del 10 en adelante. Dice así. Espero que lo tengan ahí y puedan dar seguimiento. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad o la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí en Colosenses nos afirma cómo nosotros al nacer de nuevo pasamos de ese reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado, como dice aquí, Hijo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué posibilidad tan linda, tan especial nos brinda el Señor! Y cuán importante es que reconozcamos la necesidad, como dijo Jesús, cuando es necesario, que nosotros reconozcamos esa necesidad y la transmitamos a otros. También en Lucas capítulo 15, si vamos al Evangelio de Lucas, podemos observar cómo Jesús contó varias parábolas también para referirse a la entrada, ¿verdad?, al reino de Dios. Lo importante que es para Dios, el gozo también que esto proporciona a quienes entran en el reino. Así es que démosle un vistazo a Lucas capítulo 15. Tal vez no vamos a leerlo todo, pero vamos a observar algunos puntos claves de las parábolas. Empieza en el verso 1 hablando de la parábola de la oveja perdida. Si nosotros observamos estas parábolas, podemos reconocerlas como parábolas del reino. Expresan la entrada al reino, la importancia, la necesidad de entrar en el reino y la bendición, el gozo tan grande que esto proporciona. Lucas 15, se acercaban a Jesús todos, los publicanos, pecadores, para oírle, fariseos, escribas, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué gozo trae el que un pecador entre al reino, sea libre de la condenación y las tinieblas y entre al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios? Seguido a esto, el verso 8 nos presenta la parábola de la moneda perdida. Y vuelve a hablar otra vez aquí de otra pérdida. Primero la oveja que se perdió, ahora la moneda que se perdió. Porque Jesús está enfatizando cuán importante es la entrada al reino y cuánto gozo proporciona. Cuánto gozo proporciona esa entrada en el reino. Qué mujer que tiene 10 dracmas, dice, 10 monedas de plata de la época. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Hace la pregunta Jesús. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy similar a lo de la oveja. Y seguido a esto, los versos del 11 en adelante nos presentan ese maravilloso relato de la parábola del hijo pródigo. Este hijo que, habiéndolo tenido todo, pide su herencia y da la espalda a su casa, a su padre, despilfarra todo en el mundo, y cuando ya todo lo ha perdido, dice que entra en sí, entra en razón y dice, pero yo qué estoy haciendo aquí comiendo con los cerdos, podría estar en casa de mi padre aunque sea como empleado. Y va a su casa esperando que su padre lo reciba aunque sea como uno de los empleados, de los peones, y para su sorpresa, el padre, al verle de lejos, corre a abrazarlo, a besarlo y prepara una fiesta de bienvenida para él. Déjeme decirle que el reino de Dios, la entrada al reino, es motivo de fiesta, es motivo de celebración y de gozo delante del Padre. Sigue siéndolo hoy y seguirá siendo de aquí en adelante mientras haya oportunidad. Cada vez que alguien se incorpora al reino, ahí hay fiesta, hay celebración, hay regocijo, porque la voluntad de Dios se está cumpliendo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo
entrar en el reino, ya dijimos que es únicamente a través de Cristo Jesús, al creer en Él para salvación y nacer de nuevo a una vida en el Espíritu Santo. Pero también es importante reconocer que podemos decir que existe una extensión de esta forma de entrar, por así decirlo, ¿verdad? Me refiero al papel que tiene la iglesia en el mundo. O sea, ¿cómo pueden entrar las personas del mundo al reino de Dios? A través, ¿verdad? Lo dijimos, del nuevo nacimiento. Pero a través también de la misión de la iglesia, de quienes ya son reino. Quienes ya son reino tienen que llevar a otros a entrar a ese reino de Dios. Tienen que cumplir esa misión que nos fue encomendada de hacer discípulos en el mundo. Leamos Mateo 16. El Evangelio de Mateo capítulo 16. Aquí hay un relato muy conocido que ha causado también mucha controversia, y es aquella confesión que tiene Pedro delante de Jesús, de reconociendo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? En esa conversación, observémoslo, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, verso 17, le respondió Jesús: bienaventurado, o sea, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por favor observe lo que dice el 18. Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un texto que sabemos que la religión católica romana lo ha interpretado como el fundamento de la iglesia en Pedro. Cuando Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero es interesante cómo nosotros, si nos detenemos realmente a observar el texto como tal, Jesús utiliza con Pedro un enfoque de palabras en su diálogo dirigidos a Pedro y otro enfoque de palabras dirigidos a sí mismo. Entonces aquí puntualmente creemos, ¿verdad? La mayoría leemos incluso en los comentarios de la mayoría de eruditos evangélicos que Jesús lo que está diciéndole es: tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, tú eres Pedro, que significa una roca pequeña. Tú eres Pedro, una roca pequeña. Pero sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, sobre la Petra, no Petros, como le dijo a Pedro, sobre Petra, hay un juego ahí gramatical importante, edificaré la iglesia, porque la iglesia está edificada sobre la roca inquebrantable, inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. No sobre el apóstol Pedro, que es una piedra pequeña, no sobre el apóstol Pablo, que es otra piedra pequeña, no sobre María, no sobre Juan, no sobre ninguno de aquellos que encontramos en la Escritura, sino sobre Jesús. Teniendo claro eso, podemos observar entonces lo que agrega el texto que dice Jesús a Pedro, y a ti, claramente le está diciendo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces,
las famosas llaves del reino, ¿verdad? Han visto ustedes las películas, las fábulas que hacen mención, ¿verdad? De Pedro en la entrada al cielo con un llavero recibiendo a la gente, ¿verdad? Para abrirle el portón a quienes van a entrar en el cielo. Bueno, esas famosas llaves del reino no son otra cosa que la proclamación del Evangelio de Cristo por parte de la iglesia en el mundo. Pedro le dice a Jesús, yo soy la roca, yo soy el fundamento de la iglesia, pero a ti, como discípulo, te va a tocar, ¿verdad? El proclamar ese evangelio, el abrir puerta para el evangelio llegue a todas las personas que necesitan entrar al reino en el mundo. Eso es lo que está realmente diciendo el texto. Entonces, en este pasaje Jesús reveló a Pedro que él sería una de las piedras del fundamento espiritual de la iglesia, una de las piedras pequeñas. El mismo Pedro lo reconoce si luego uno lee las cartas primera de Pedro. Puede uno observar cómo Pedro mismo afirma, somos piedras vivas. Él dice, yo no soy la roca, yo soy la piedra pequeña, una piedra viva que conformo, ¿verdad? Que formamos esa iglesia de Cristo que conforma el reino de Dios. Entonces, es claro que Dios está diciéndole a Pedro, tú vas a tener una parte vital en el crecimiento, en el desarrollo, en la extensión del reino. Eso mismo nos lo ha dicho a cada uno de nosotros, sus discípulos, en el presente. Eso es muy importante. Significa entonces que nosotros también, como rocas pequeñas, como piedras vivas de ese templo de Dios que es Cristo Jesús, el cual es la cabeza, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora como parte del reino de Dios que proclamar el evangelio. Jesús entonces dijo de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, indicando que la iglesia debería la existencia a él, no a Pedro, ¿verdad? Como dije antes. Él sería la roca sobre la cual, Jesús sería la roca sobre la cual la iglesia es construida. Pero la Biblia es clara que en adelante habría muchas otras piedras menores, como Pedro. Estas piedras serían parte importante de la iglesia y por ende parte importante del reino de Dios. En el mundo natural, permítame hacer la comparación aquí, si alguien posee las llaves de un edificio, significa que tiene la autoridad, ¿verdad? En ese lugar, para dejar abrir, para dejar entrar o para salir, ¿verdad? Él tiene las llaves, tiene la autoridad sobre ese lugar. La autoridad que Jesús estaba hablando en este pasaje es una autoridad espiritual. Dio las llaves espirituales de las puertas del reino. ¿A quién? A la iglesia. Jesús dijo, yo les daré, usó la palabra daré en el tiempo futuro. Significa que las llaves aún no habían sido dadas en ese momento cuando Jesús habló. ¿Por qué? Porque este poder fue liberado a partir de la venida del Espíritu Santo que leemos en Hechos capítulo 2. Recuerda lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el resto de la tierra. La iglesia empieza a testificar, empieza a proclamar ese evangelio de Jesucristo con poder y autoridad a partir de esa presencia del Espíritu Santo en ella. Por eso es que Jesús dice que la iglesia es quien tiene las llaves del reino. Porque por medio del poder del Espíritu Santo nosotros abrimos entrada a que la gente venga al encuentro con Cristo, a incorporarse al reino de Dios. Entonces es claro que la iglesia tiene una posición de autoridad, tiene las llaves del reino de Dios. Ese es el instrumento a través del cual se abrirá a muchos la puerta espiritual, ¿verdad? En las naciones del mundo para que muchas personas vengan al reino. La pregunta que surge es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos ayudando a que más personas puedan entrar al reino? ¿A que más personas nazcan de nuevo, tengan su encuentro personal con Cristo y se incorporen al reino? ¿Estamos ayudando a que más personas entren al reino a través de la proclamación del Evangelio de Jesús?
a veces, lamentablemente, la iglesia, en vez de ayudar a entrar, estorba. En vez de ser facilitadores para la entrada al reino, a veces más bien la iglesia cierra la puerta con discriminaciones, con pensamientos totalmente fuera de la palabra, y se olvida de que la entrada al reino de Dios, a partir sí de un nuevo nacimiento, claro, está abierta esa entrada para todos sin importar su actual condición. Vean lo que dice Santiago en el capítulo 2. Santiago 2 dice lo siguiente. Voy a leer los versos 4 y 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para... No, perdón, disculpe, leí mal. Santiago 2, disculpen, leí mal. Santiago 2, ahora sí. 4 y 5. Hace la pregunta, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Poderosa palabra. Entonces lo que estamos afirmando es que la iglesia no debe ser estorbo, no debe cerrar la puerta a la entrada al reino, sino más bien abrirla por medio de la proclamación de la palabra y el testimonio en el amor de Dios. No con discriminaciones, no con señalamientos. A veces nos tomamos el atrevimiento de pensar que podemos elegir quién sí entra y quién no entra. No solo en el templo, la iglesia física, sino en el reino como tal. Eso es totalmente trágico. Permítame leerle estos mismos 2 versículos, como los traduce la Nueva Versión Internacional. Dice así, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Gloria a Dios. Qué lindo saber, para ir finalizando ya nuestro tiempo de hoy, qué lindo saber que estamos en el reino. Qué lindo saber que dicho reino es de todos aquellos los que aman. Pueden heredar ese reino si lo amamos a Él. Y si lo amamos a Él como discípulos suyos, amaremos también a los demás. Y la mejor forma de mostrarlo es extendiendo el reino en la tierra a través de la proclamación del mensaje de poder. Es abrir puertas, es abrir entrada donde quiera que estemos al reino, para que las gentes de las naciones vengan al reino, para que las personas en el mundo que están bajo el reino de tinieblas puedan conocer ese reino de la luz y entrar al reino de Dios. La entrada al reino, finalizo con esto, la entrada al reino aún está disponible, pero no por mucho tiempo. Pensemos esto. La entrada al reino aún está disponible, pero no por mucho tiempo. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Espero haya sido de edificación este tiempo y nos vemos pronto